Mencionar la palabra ciencia supone para muchas personas evocar una serie de actividades que, por razón de su complejidad, son incomprensibles para el gran público y cuya génesis y desarrollo no solo son autónomos de la dinámica social, sino que incluso se realizan de espaldas al ciudadano. En un determinado momento histórico, el alejamiento reverencial y el sentimiento atávico de sumisión ante aquello capaz de controlar y manejar las fuerzas de la naturaleza pudieron ayudar a la ciencia y a los científicos a formar parte del paisaje de las sociedades modernas. Sin embargo, tiene que haber razones más profundas que permitan explicar por qué las sociedades desarrolladas, y la nuestra pretende serlo, dedican recursos cuantiosos, tanto públicos como privados, a financiar la investigación científica. En España, la actividad científica se viene financiando en mayor medida con cargo a fondos públicos y desde abril de 2000 se ocupa de su gestión un ministerio encargado específicamente de la ciencia y la tecnología. De dicho ministerio dependen diversos organismos públicos de investigación, entre los cuales el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es el que engloba la infraestructura investigadora más importante. Los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, junto con las universidades, llevan a cabo la mayor parte de las investigaciones de nuestro país. La existencia de centros de investigación públicos e incluso de un Ministerio de Ciencia y Tecnología pone de manifiesto que alguna partida de los presupuestos generales del Estado han de contemplar los gastos de investigación científica. Este hecho no pasa desapercibido para el ciudadano, que ve como una parte de los recursos del país, en nuestro caso el 0,9% del Producto Interior Bruto, se dedican a menesteres científicos. Los datos relativos, por ejemplo, a 1997, que son los últimos que se encuentran, dice que en España hay 3,3 investigadores por 1000 personas de población activa que están trabajando, mientras que en ese mismo año en Alemania son 7,3, en Francia 7,7 y en Japón 8,3, es decir, en algún caso casi el triple y siempre más del doble. Es decir, yo creo que efectivamente en este país todavía se necesitan investigadores en el sentido más amplio, es decir, científicos, tecnólogos, tanto en la administración pública como en las empresas, porque esto se refiere al conjunto de la sociedad española. En una entrevista publicada en 1994, Alvin Toffler ponía de manifiesto que en las sociedades tecnológicas, denominadas de tercera ola, el conocimiento se halla ligado directamente al sistema. Así, para los economistas tradicionales, los factores de producción son la tierra, la mano de obra y el capital. A veces añaden a esa lista las materias primas, pero suele omitirse el conocimiento. Actualmente, en las sociedades más desarrolladas, el conocimiento es un nuevo factor de producción. Si se dispone de los conocimientos y la información deseados en el momento y el lugar adecuados, pueden reducirse todos los demás factores: el tiempo de trabajo, la superficie de explotación, la energía, las materias primas, el capital. De este modo, el trabajo manual cede su puesto al trabajo intelectual. La transición hacia una economía basada cada vez más en la fuerza del cerebro resalta el papel del científico como mano de obra. ¿Son los científicos personajes singulares en nuestra sociedad? ¿Se sienten comprendidos? Los científicos creo que no se sienten comprendidos por su entorno, pero yo creo que esto es debido bien a que nosotros no somos capaces de manifestarnos claramente frente a la sociedad, y por otro lado creo que hay un abandono de la sociedad respecto a la labor que realiza el científico. Creo que se nos tolera, pero se nos tolera a veces pensando que somos una especie diferente, y los científicos somos todos personas normales, como cualquier persona que desarrolle una actividad profesional cualesquiera. Qué duda cabe que, como en todos los colectivos, hay gente rara,
y hay gente loca, y hay un porcentaje pues, de personas un poco atípicas, pero en su conjunto basta entrar en cualquier universidad, en cualquier departamento universitario, en cualquier instituto de investigación del Consejo, y se ve que las personas son bien normales. Quizás hay... Es más, yo diría que hay pocos genios, y los genios incluso están en el peligro de caer en la locura, y entonces no, tampoco ser muy útiles. Es decir, lo que hay que tener es una cierta imaginación, hay que tener una buena base de formación, una vocación, que parece que la palabra está un poco abandonada, pero es decir, un gusto por lo que se hace, una afición al trabajo, y luego además lo que también se necesitan es que sean personas, digo, dentro de la normalidad, de distinto carácter. Unos son más teóricos, más pensativos, más imaginativos, otros son más experimentalistas, que son fundamental, los manitas que se llama. En un grupo, pues lo que uno quiere tener, aparte de tener también pensadores y gallitos en el corral, es tener manitas, es gente que hace buenos experimentos, que son experimentos de fiar y que con los datos que se sacan se pueden realmente elaborar cualquier tipo de conclusión. Ahora que tanto se habla de globalización, no conviene perder de vista que una de las primeras actividades globales ha sido la investigación científica. Desde sus comienzos, la ciencia moderna se caracterizó por un continuo ir y venir de personas e ideas de un lugar a otro. La llamada Comunidad Científica Internacional se ha caracterizado por la ósmosis de conocimientos, compartidos mediante su publicación en revistas especializadas, consultadas por todos los científicos. De este modo, comunicación, competitividad y crítica a nivel internacional constituyen características propias de la actividad científica. Por una serie de razones históricas, España ha pasado por épocas de aislamiento desde comienzos del siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX. En el momento actual, ¿los científicos españoles se encuentran plenamente insertados en la comunidad científica internacional? Los científicos españoles se encuentran totalmente metidos dentro de lleno en todos los organismos internacionales, tanto a niveles de sociedades científicas como a niveles de congresos y de participación en proyectos internacionales. Sin embargo, creo que todavía no se ha alcanzado el desarrollo completo que debía tenerse. Hoy, tanto en las universidades españolas, si no en todas y en todos los departamentos, pero en muchas y en muchos departamentos, como en los institutos de investigación del Consejo, estamos totalmente homologados a nivel internacional en capacidad, en calidad, en equipamiento. Ahora el salir al extranjero siempre es bueno y es aconsejable, pero no es tan imprescindible como lo era cuando yo terminé mi doctorado, ¿verdad? En cualquier sociedad democrática en la que el ciudadano elige entre diferentes opciones para configurarla y defender sus intereses, los políticos han desarrollado mecanismos para ofertar sus programas a los electores. La ciencia es una actividad cada vez más cara, a la que el público suele exigir resultados inmediatos y tangibles. Tal es así que muchas veces la ciencia parece encontrarse bajo sospecha y asistimos a la paradoja de que una sociedad que no se cuestiona la existencia de los famosos ni contempla remotamente la abolición de la economía, a pesar de las crisis y los sobresaltos de la bolsa, puede poner en cuestión el hacer ciencia como si se tratara de un lujo superfluo y sobre todo caro. ¿Saben vender su producto los científicos? ¿Se sienten comprendidos por sus conciudadanos? Digamos que la implantación de la ciencia en este país, en la sociedad, en la gran sociedad, no está todavía muy avanzada. Es decir, todavía, y en parte quizá por culpa de los propios investigadores, que en determinados momentos no dedican algo de su esfuerzo personal a divulgar la ciencia, es decir, a dar charlas de divulgación científica.
y eso es cierto, y yo personalmente ya cuando mi currículum me importa poco, es decir, yo ya no me importa tanto hacer el currículum, el problema de la curriculacionitis en este país, como en otros países, es excesivo la presión para publicar, para producir, porque luego te van a evaluar y no es absolutamente necesario, ¿verdad? Pero yo creo que hay que dedicar también algún tiempo por parte nuestra a divulgar la ciencia, a hablar en cristiano, es decir, para que lo entienda todo el mundo, que no son cosas tan difíciles de explicar, hay que hacer un esfuerzo. Pero por otro lado también hay que reconocer que la tradición científica de la sociedad española no es muy grande, es decir, es una sociedad relativamente acientífica. En la actualidad es muy elevado el número de artículos científicos publicados por españoles en revistas de gran prestigio internacional. Sin embargo, ¿hay correspondencia entre esta producción científica y resultados tangibles para la sociedad? La investigación científica habría que medirla muchas veces por los resultados tangibles que benefician directamente a la sociedad, pero sin embargo es muy difícil precisar cuánto deben ser esos beneficios y cómo deben ser esos beneficios. Para que los resultados, los beneficios de la investigación sean más tangibles, sería necesario que las empresas españolas colaboraran más con el desarrollo de las ideas que los científicos crean, experimentan en los laboratorios. De hecho, en España, que yo sepa, no hay un gran apoyo de la empresa a la investigación, fundamentalmente porque les parece posiblemente más seguro utilizar su dinero en pagar los royalties, en pagar los impuestos originados por la utilización de patentes, que apoyar la investigación pura que se hace en el laboratorio y sobre todo la investigación que desarrolla estas ideas para después aplicarlas inmediatamente. Efectivamente no hay una correlación entre la producción científica española y la utilización, el beneficio que de ello se saca. Pero, digamos, no basta con que cambie un poco la actitud de algunos investigadores para no buscar, como se suele decir, la tercera decimal de un parámetro o el sexo de la mosca. No es eso. Es decir, hay que efectivamente orientar más la investigación desde el inicio, pero también lo que es cierto, que no podemos olvidar, que es que en España pues el número de empresas innovadoras es relativamente pequeño. No digo que no haya, y algunas muy buenas, pero en relación con otros países más desarrollados, y siempre hacemos referencia a los países de nuestro entorno europeo, a Estados Unidos y Japón, el número de empresas capaces de asimilar esos datos, esa información científica, que luego han de desarrollar en la empresa, no en los centros públicos, no en las universidades, esto pues no tenemos demasiadas empresas innovadoras. La polémica entre financiar ciencia básica o aplicada, en realidad dos caras de la misma moneda, da lugar a un debate, ya viejo, entre los científicos y los políticos encargados de gestionar los recursos disponibles, necesariamente limitados. Los defensores de uno y otro punto de vista siempre encuentran argumentos válidos para defender sus posturas. Por un lado, resulta claro que cultivar el conocimiento siempre es rentable, aunque tal vez no en el plazo de inmediatez que sería del gusto del político de turno. Pero no puede negarse que las situaciones en que hay problemas vitales que resolver, caso de las épocas de guerra o intereses económicos fuertes, hacen que los científicos agudicen su ingenio y la propia ciencia enriquezca sus contenidos y formalismo. En la historia hay abundantes ejemplos de una y otra situación. Teorías abstractas y en principio ajenas por completo a la realidad se revelan con el paso del tiempo como herramientas útiles. Pensemos, sin ir más lejos, en los números complejos, unos entes en nada intuitivos que sin embargo permiten interpretar y manejar los circuitos de corriente alterna. En el otro extremo no podemos olvidar que ramas de la matemática, como por ejemplo el cálculo de probabilidades o la investigación operativa, tienen su nacimiento, la primera de ellas como consecuencia de la adicción al juego de la sociedad francesa de los siglos XVIII y XIX, en tanto que la última, la investigación operativa, aparece como necesidad de optimizar los recursos de la aviación inglesa durante la Segunda Guerra Mundial. Dejando aparte la visión histórica, ¿cuál es aquí y ahora el posicionamiento de los científicos
ante el binomio ciencia básica, ciencia aplicada. La historia de la ciencia nos confirma que ha habido intervenciones muchas veces de los científicos en temas que se creían que eran tremendamente científicos, puramente científicos, y al cabo de unos cuantos años se han descubierto que sus aplicaciones son aplicaciones inmediatas y aplicaciones que tienen una gran influencia sobre el comportamiento y la mejora de la calidad de vida de la sociedad. En concreto, yo le puedo citar el caso de las ecuaciones del electromagnetismo de Maxwell, que las fueron formuladas en 1864 como una cosa totalmente teórica para explicar los fenómenos electromagnéticos, que fueron confirmadas experimentalmente por Rudolf Hertz en 1888, que se creyó que era una cosa totalmente académica, desprovista de cualquier aplicación, y sin embargo, en 1895, Guillermo Marconi logró transmitir las primeras señales electromagnéticas a una distancia de 1500 metros. Ya en 1901 logró transmitir señales de Morse a lo largo del Atlántico. Hoy día no podemos negar que estamos rodeados e invadidos de ondas electromagnéticas por todos los sitios. Prueba de ello es la utilización tan tremenda que la sociedad está haciendo de los teléfonos móviles, que se comunican unos a través de otros por ondas electromagnéticas. A veces también ha habido experimentos científicos o cosas surgidas por casualidad, como fueron el descubrimiento de la penicilina por Fleming, que pues una cosa que él estuvo a punto de tirar la caja de Petri que se le había invadido por la sustancia que generaba la penicilina. Se dio cuenta que lo que tenía allí era destruido por aquella nueva sustancia y afortunadamente no lo tiró a la papelera. Pocos años después se pudo utilizar esta penicilina, sobre todo fundamentalmente en los primeros años de la guerra y los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, para combatir las infecciones que se provocaban en las heridas causadas como consecuencia de los impactos de las balas, de las bombas y de cualquier artilugio que causaba daños en las personas. En ocasiones, se reprocha a nuestra universidad que la formación que imparte a los estudiantes ofrece la idea de ciencia como un edificio perfectamente construido. ¿Se puede caer en la tentación de pensar que ya todo es conocido? ¿Asistimos al final de la ciencia? No se asiste hoy día al final de la ciencia. Todavía quedan muchos problemas sin resolver y hoy por día posiblemente seamos más conscientes de aquello que todavía no se ha hecho. Hay todavía muchas cosas que quedan por hacer. El premio Nobel de Física francés de Gem afirma que la física del siglo pasado fue la física de los descubrimientos y que la física del siglo XXI va a ser la física de las aplicaciones. Esto no termina, parece como una historia interminable. Creo que aunque algunos piensan que se puede llegar a una teoría final que lo comprenda todo, creo que quedan muchas cosas todavía por hacer, incluso descubrimientos básicos, como pueden ser la interpretación de por qué pensamos y cómo pensamos, si esto cabe dentro de la física o no cabe dentro de la física. ¿Son las leyes de la física iguales cuando tuvo lugar la gran explosión a las que tenemos ahora? Si son las mismas, las constantes fundamentales que aparecen en dichas teorías y que tenían unos valores en aquellos momentos, ¿tienen los mismos valores actualmente? ¿Ciencia para qué? Todas estas cuestiones que hoy solo algunos científicos se atreven a afrontar, puede que mañana sean conocimientos básicos del bagaje de un estudiante. Sin embargo, la ciencia nos confirma que no hay mañana sin hoy, e incluso más osada, nos dice que presente, pasado y futuro son parámetros relativos. Deep break, Dr. Izzo.